Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre ingresos del capítulo 4. Nuestro equipo está conformado por Miriam Kimberly, César Ricardo, Lizeth Fabiola, Jorge Jesús y Mario Delfino. Los ingresos están determinados por los bienes o servicios a vender por su precio de venta. En la industria petrolera, aparte de la demanda y la capacidad de producción, también influye la incertidumbre geológica. Más adelante lo vamos a explicar. Para estimar el volumen de ventas de hidrocarburos en el negocio de la explotación y producción petrolera, es necesario delinear un plan de desarrollo que permita producción del crudo y gas de un yacimiento mediante un programa de perforación en pozos durante el horizonte económico del proyecto. Para ello hay las diferentes etapas que se les dirán a continuación, y una de ellas es la estimación del volumen de petróleo para un bloque exploratorio. La primera dice que el primer paso para estimar el volumen de venta de petróleo es determinar el volumen de hidrocarburo explotable. El segundo es que se delimitan las áreas donde se cree que puede haber hidrocarburo, que se recopila información a través de estudios geológicos, petrofísicos, petroquímicos, etc. Para que un yacimiento pueda contener hidrocarburo y ser extraído, es necesario un sistema petrolero. Más adelante tenemos una imagen donde les mostramos el sistema petrolero. Los geólogos y yacimentólogos estiman un porcentaje de recuperación inicial que depende de la energía del yacimiento, y este porcentaje se puede aumentar con métodos de recuperación secundaria. El volumen resultante, el producto de los POEs y los GOEs, por su porcentaje de recuperación, se denomina recursos exploratorios. Los componentes de la formación de estimación de POEs o GOEs son estimados dentro de rangos de posibles ocurrencias. P10, P50, MEN, P90. 50% medio de la función. Y aquí está la imagen que les hablaba, que es de el sistema petrolero, que a continuación mi compañera Kimberly les explicará cada una de ellas. Para que un sistema petrolero esté completo y se pueda llevar a cabo necesitamos 4 procesos. Esos 4 procesos son la generación, la migración, acumulación y la retención. La migración está conformada por una roca madre o roca generadora. En ella se forma el hidrocarburo y posteriormente, cuando ya alcanza una maduración, este hidrocarburo va a migrar hacia una roca porosa y permeable en donde se pueda entrampar, y esta roca se va a llamar roca almacén. Esta roca almacén necesita estar conformada también por una roca sello, que va a ser una roca impermeable, para que nuestro hidrocarburo quede entrampado y posteriormente pues podamos explotarlo. Para que nosotros podamos explotar un sistema petrolero, este tiene que estar completo, ya que si no está completo no va a ser un sistema petrolero. Aquí tenemos un ejemplo del resultado de una estimación de recursos exploratorios. Tenemos el POES y los recursos exploratorios en miles de barriles. La PMIN es la media y se va a representar en porcentajes: el 90%, el 50% y el 10% posteriormente. Aquí tenemos una comparación, cómo va aumentando nuestro POES y nuestros recursos. Nuestra media sería de 572 y nuestros recursos serían de 74. Estamos hablando de barriles, también de barriles. Y en el 90 tenemos 85 y 11, en el 50 322 y 42, y en el 10% tenemos una comparación de 1240 de POES con recursos exploratorios de 169. Hablando de las reservas de petróleo, tenemos 3 reservas: las reservas P1, P2 y P3. Estas reservas corresponden a la estimación del volumen que podemos tener en un yacimiento. Calculamos una información, y en la reserva P1 está clasificada la información que tiene un 90% de
es de probabilidad de ser correcta. En las reservas P2 tenemos un grado de incertidumbre del 50% de la cantidad volumétrica estimada, así como la información geológica que determina que no son económicamente rentables. Tenemos también reservas 2P, esta es la suma de nuestra reserva P1 y P2. Como sabemos, la incertidumbre solamente se va a disipar perforando un pozo. Es la única manera de saber si realmente la información es 100% real. Nuestra reserva P3 corresponde a un grado de incertidumbre de 10% de la cantidad volumétrica estimada, o que la información geológica que determina que no es económicamente rentable. Las reservas 3P es la suma de nuestra reserva P1, P2 y P3. Bueno, en conclusión, tenemos tres tipos de reservas. Una que corresponde al 90% de estimación de que la información es certera. La P2, el 50% de incertidumbre. La P3, un 10% de incertidumbre. Bueno, yo voy a hablar acerca de las reservas de petróleo. Bueno, todos sabemos que para reducir la incertidumbre de un campo o de un yacimiento se requiere hacer perforación de pozos para confirmar o para poder determinar que sí existe hidrocarburo y que se puede explotar. Las reservas de hidrocarburos son los volúmenes de crudo y de gas acumulados en el subsuelo que se prevén serán recuperados para comercializarlos en el mercado nacional e internacional. Y el valor de las reservas depende de sus condiciones económicas. Es decir, en ocasiones las empresas deciden no explotar cierto yacimiento, cierto campo, porque el precio de extracción es mayor que el precio de venta de un barril, o el precio no les ofrece la rentabilidad deseada. Entonces se decide que esas reservas tienen o sea, cierto valor, pero a futuro. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de ello. Bueno, las reservas se clasifican de la siguiente manera. Las reservas P1 corresponden a un estimado con razonable certeza y probabilidad de que la cantidad volumétrica calculada exista, debería ser de 90%. Esto quiere decir que nosotros, cuando realizamos el cálculo del POES o el GOES, que ya hablamos de eso anteriormente, esa cantidad calculada debe ser del 90% para que la reserva sea P1. Posteriormente están las reservas P2, que corresponden a un grado de incertidumbre del 50% de la cantidad volumétrica estimada, y de que la información geológica determina que es económicamente rentable. Es decir, que las condiciones las condiciones geológicas de la roca, como porosidad o permeabilidad, son favorables para el desarrollo de un campo, y va a permitir extraer esa cantidad volumétrica. Bueno, las reservas 2P son las sumas de las reservas P1 y P2. Las reservas P3 corresponden a un grado de incertidumbre del 10% de la cantidad volumétrica estimada, de que la cantidad volumétrica estimada exista, o que la información geológica determina que no son económicamente rentables. Estas suelen ser estimadas bajo un escenario futuro con mejores condiciones económicas. Bueno, esto es lo que mencionaba al principio. Este tipo de reservas son las que las empresas o los mismos gobiernos deciden dejarlas en su reservorio, porque en esos momentos la situación económica no lo hace rentable, y pues no convendría hacer una perforación, y en algunas ocasiones, como mencionaba, pues es más caro extraer el barril que el valor del mismo barril. Entonces por eso se dejan ahí. Y las reservas 3P es la suma de las reservas P1, P2 y P3. Bueno, el plan de producción. El comportamiento de pozos se comporta de forma diferente dependiendo de las características del mismo. O sea, depende del tipo de fluido, depende del tipo de las condiciones geológicas. Y bueno, al inicio se tiene una determinada producción,
que después irá declinando progresivamente hasta agotar la existencia de la reserva. Esto que se refiere a que nosotros siempre vamos a empezar con un cierto nivel de producción, y cuando el pozo es explotado naturalmente, las reservas, pues a partir del tiempo, o sea, en función del tiempo, va disminuyendo la cantidad de barriles que produce. ¿Por qué? Porque se está agotando, se está disminuyendo la energía que proporciona el yacimiento para que los fluidos puedan ser extraídos. Y la declinación se relaciona con la producción. Cada año un pozo producirá menor cantidad con respecto al año anterior. Aquí tenemos un ejemplo en la gráfica con las curvas de declinación. Aquí vemos los años del 1 al 15 y vemos cómo va la producción en función del tiempo. Aquí tenemos que en el año 0 se produce un 100, para el año 1 ya disminuye a 74, para el año 2 disminuye a 54, al 3 a 40, y así sucesivamente, y termina en el año 15 con 1.1. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, aquí empezamos con esta producción y a través del tiempo va cayendo, cayendo y cayendo. Esto aplica solamente para pozos que son explotados esta gráfica aplica con pozos que son explotados de forma natural. ¿Por qué? Porque existen métodos de producción secundaria que hacen que esta curva, cuando ya vaya cayendo, se pueda utilizar un sistema para poder aumentar su producción y poderlo hacer rentable unos años más. Y bueno, la capacidad de producción de un pozo se conoce como potencial del pozo, y la suma de los potenciales del pozo se conoce como el potencial del campo. Cuando la producción se encuentra por debajo de ese potencial se llama producción diferida. Y aquí tenemos un ejemplo de proyección de crudo y agua en un campo. Aquí vemos la línea negra, es la producción de crudo, y la línea azul es la producción de agua. Aquí vemos. En los puntos azules es la producción de agua y sedimentos, A y S. Y bueno, aquí vemos como en este año se están produciendo 4.2 mil barriles, 35 mil de agua y como unos 140 totales, pero el resto vendrían siendo de agua y sedimentos. Y que vemos cómo se va comportando la gráfica. Igual con el agua pasa lo mismo y con lo que mencionábamos, se empieza empieza a aumentar la producción y luego se declina. El siguiente punto es la producción neta, y en la gráfica podemos ver una proyección de producción bruta y producción neta en un campo. La producción bruta es todo el producto, todo lo que se produce de un pozo, ya sea agua, sedimentos, gas, aceite, y la producción neta es una vez que todo ese producto que salió de nuestro pozo nosotros lo tratamos y separamos para obtener el producto que nosotros vamos a aprovechar económicamente. Ya puede ser gas o puede ser hidrocarburo, o petróleo o ambos. Entonces vemos que obviamente la producción bruta es muchísimo más grande o es de mayor producción diaria que la producción neta, y también tenemos el acumulado de la producción bruta. Entonces, es importante nosotros conocer qué porcentaje de nuestra producción es la neta para poder estimar el porcentaje de regalías que se va a entregar. Y es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, las regalías. Las regalías es el pago que una compañía hace al Estado por explotar los yacimientos. Normalmente se establecen como un porcentaje del hidrocarburo producido. Como bien comentaba, las regalías van a estar en función de la producción neta, y hay diferentes maneras en la cual se calcula este porcentaje que se paga. Dentro de los tipos de participaciones, que va a depender de estos tipos de participación, el porcentaje de regalías que se le va a otorgar al Estado. Tenemos la participación adicional de entidades que otorgan concesión o contrato, que es una participación en la cual hay dos puntos: el interés por trabajo o el interés por la devolución neta o la producción neta, que puede ser que tú tengas una regalía de un bajo porcentaje en el interés de trabajo y un alto porcentaje de regalía en la producción neta. Después tenemos la participación de adicional simple, que es una regalía extra a la acordada,
en la cual una empresa oferta. En un proceso de licitación puede una compañía decir, sabes que yo te voy a otorgar un porcentaje extra de lo que tú me pides para yo ganar el contrato. También está la participación en función a la producción acumulada, que de acuerdo a si es un campo que ya había estado explotado y llega otra compañía a seguirlo explotando, pues va a ser en función a ese su porcentaje de regalías que va a ir otorgando. Está el factor R, que es una fórmula que se fue ocupada en Colombia por Ecopetrol, y es el cálculo de participación de la empresa en función de la relación entre los ingresos contra los costos y gastos que la misma empresa tiene dentro del proyecto. Y después está el derecho por precios altos, en el cual cuando el precio de hidrocarburos sube, pues las regalías van a aumentar de acuerdo y o sea, van a aumentar de acuerdo al porcentaje que aumentó el precio del hidrocarburo, para seguir compensando ese aumento, para que tanto el Estado como para que la compañía tengan un porcentaje mayor de ganancias. A continuación tenemos un ejemplo de cálculo de producción neta. Le voy a dar a la siguiente diapositiva para poder apreciarlo de una mejor manera, en la cual tenemos la producción de crudo en el nivel de campo en los años 2024, 25, 26, 27, son 2031. Y como podemos ver en la parte de regalías, vemos que va del 6.68, va disminuyendo hasta un 6%. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Por la manera en la que se empieza a comportar el precio del hidrocarburo y el volumen que empiezan a producir. Como se puede ver, en el 2024 están teniendo un promedio diario de 14.116 barriles por día, y están teniendo un costo de 111.9, entonces tienen un 6.68%. En cambio, en el 2031 la producción baja a 393, las regalías se quedan en 6%, pero ¿por qué bajaron tan poco el porcentaje de regalías a comparación de la producción? Porque el precio del hidrocarburo está en 139.6 dólares por barril. Esto es un ejemplo de un cálculo de regalías basado en participación por costo alto, en el cual como vaya aumentando el precio del hidrocarburo, tiene que ir aumentando también el porcentaje de regalías. Pero de igual manera, tanto como la compañía como el Estado se ven beneficiados por el aumento del costo del hidrocarburo, y ambas partes ganan. Mi nombre es Ricardo Fernández. Yo voy a hablar acerca de los diluyentes. Como sabemos, el crudo tiene que llegar a ciertas especificaciones o ciertas características para que pueda ser vendido de manera atractiva en un mercado competitivo. Una de las características importantes del crudo es la gravedad API. Si nosotros contamos con un crudo que no llega a este estándar de gravedad API, pues tenemos que añadir ciertos químicos. En dado caso de que la gravedad API sea muy baja, nosotros vamos a añadir un diluyente. Este diluyente lo que va a hacer es aumentar esa misma gravedad API, llegando al grado necesario para que pueda ser vendido de manera atractiva, como ya mencioné. Pero tenemos que considerar dos partes. Una es el volumen que vamos a añadir a nuestro crudo. Porque si tenemos cierta cantidad de crudo y cierta cantidad de diluyente, pues al juntarlos, obviamente el volumen total va a ser mayor que el crudo con el que empezamos. Y aparte de esto, nosotros tenemos que considerar el precio del mismo diluyente, porque es un precio que se tiene que ver reflejado al final, al momento de nosotros darle un valor al crudo, ya que estos diluyentes tienen un costo añadido al petróleo. Entonces, si no tenemos estas consideraciones de volumen y de costo, puede que nos afecte al final, disminuyendo nuestros márgenes de ganancia o haciendo que la venta del mismo no sea rentable. Y hablando acerca de la venta del petróleo, de sus costos, pues tenemos que hablar acerca del precio de los hidrocarburos. El crudo, el petróleo, es un commodity. ¿Esto qué es? Entra en la misma categoría de materias primas
como lo pueden ser el trigo, el azúcar, el oro. Y estos commodities, que son commodities porque no son diferenciables el uno del otro, son por categorías, por así decirlo, se puede transportar y comercial a nivel mundial ya con mucha facilidad. Este comercio que se hace del crudo puede ser de distintas formas. Una de las más populares ahora es por medio de brokers en línea, que son los que se encargan de todas las transacciones que se pueden hacer con el crudo. O sea, tú no lo vas a tener físicamente, pero igual puedes jugar a comprar y vender crudo. Bueno, los costos, el precio de este crudo se equilibra dependiendo de los costos de transporte de un lugar a otro, y aparte pues el ajuste relativo de la calidad que tenemos. ¿A qué se refiere este ajuste? Bueno, principalmente es que el crudo que nosotros vamos a vender se tiene que comparar con un crudo base. Los dos que más se utilizan es el West Texas Intermediate, el WTI y el Brent. Estos son los crudos con los que los demás son medidos. Tienen ciertas características, ciertas especificaciones, y los demás tienen que aspirar a llegar a esas características para aspirar al mismo precio que ellos. Y dependiendo del grado de cumplimiento de estas características, va a ser el grado que va a tener el precio más bien que va a tener el crudo que vamos a vender. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el crudo mexicano, aquí tengo un ejemplo de el WTI y su variación de precio a lo largo de cierto tiempo. En este caso son 2 años. Esta variación de precios es por el mismo comportamiento del mercado global, las mismas leyes básicas de oferta y de demanda, y si pueden ver, los cambios son muy marcados. Y si lo comparamos con el precio del mexicano, del barril mexicano, de la mezcla, podemos observar que las tendencias son muy parecidas. Esto demuestra el punto que estaba platicando, de que a partir de estos petróleos base, nosotros vamos a considerar un precio de petróleo para nuestro crudo, dependiendo de la calidad de nuestro crudo en comparación a estos hidrocarburos base. Este precio es afectado por las distintas etapas que tenemos al momento de extraer y exportar el crudo. Aquí demostramos 4 etapas, muy a grosso modo. Tenemos nuestro precio de extracción en la primera etapa, donde es el precio, el costo más bien, que nosotros tenemos que pagar para poder sacar el petróleo desde el yacimiento hasta superficie. Una vez que tenemos ese costo, tenemos que transportarlo, ya sea en pipas, en oleoductos, etc. Unas puede ser transportado a nuestras plantas de tratamiento de crudo, porque como ya he estado mencionando, el crudo tiene que tener ciertas características, ciertas especificaciones para que pueda ser vendido. Algunas de estas pueden ser la cantidad de sales, la cantidad de agua, la cantidad de H2S, de metales pesados, y pues la gravedad API, que fue de lo que hablé un poco hace unos momentos. Y una vez que tenemos este petróleo ya al nivel que nosotros deseamos, tenemos que volver a transportarlo, ahora sí, al lugar de destino para que pueda ser exportado. Ya sea en puertos, o inclusive ahorita ya hay mismos oleoductos que atraviesan hasta, por ejemplo, Estados Unidos, y podemos transportar el hidrocarburo de esta forma. Pero cada una de estas etapas va añadiendo un costo que se tiene que ver reflejado en el precio del petróleo. Aquí tenemos unos ejemplos como el que mostré ahorita, de el precio de diferentes hidrocarburos. Aquí tenemos el Henry Hub de Estados Unidos y el Brent. Estos hidrocarburos, como pueden observar, tienen un par de mediciones. Uno es la baja del precio del petróleo, y otro es el caso de referencia, que es como que la proyección. Y en ambos pueden observar
que es el periodo de 2016 hasta 2019, e inclusive pasan y hacen una proyección de cómo se van a comportar los precios del hidrocarburo considerando el mercado. Sabemos que no es una ciencia exacta porque pueden pasar mil cosas y afectar el precio del hidrocarburo tanto de una manera positiva o de una manera negativa. Pero bueno, es nada más para que tengan el conocimiento de que la fluctuación del precio se puede estimar, aunque sea con cierto grado de error. Y estas estimaciones son a base del comportamiento del mismo mercado. Y bueno, aquí tenemos nuestra bibliografía. Y para concluir, me gustaría decir que esta etapa, este proceso de ingresos que nosotros presentamos como equipo, es una parte muy importante para considerarse al momento de hacer una evaluación de un proyecto. Que es precisamente de lo que estamos viendo en esta materia. La evaluación de proyecto la estamos haciendo por medio de un método en el que tenemos que visualizar, definir, conceptualizar, etcétera, todo el plan económico. Y una parte muy importante del plan económico, es que nos beneficie. Y para saber o estimar el beneficio que vamos a tener, pues tenemos que evaluar la parte de ingresos del proyecto. Si no lo tenemos en cuenta, no vamos a saber si el proyecto va a ser conveniente al final de la situación. Bueno, por mi parte sería todo, por la parte de nuestro equipo también. Gracias por su tiempo, gracias por su atención.